Amén. Señor Jesucristo los bendiga. Buenas tardes para todos. Bienvenidos. Vamos a escudriñar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un estudio que creo que va a ser un estudio muy bonito, como todos los estudios que traemos en los días martes. Es un estudio muy bonito y aunque ha sido motivo de algún tipo de confusión, les decía, este estudio que voy a traer por la voluntad de mi Señor Jesucristo es un tema que ha sido un tema de pronto un poco polémico. Ha sido un poco polémico en cuanto a que ha habido diferentes posturas con respecto al entendimiento de este tema. El tema para este día, para esta tarde de estudio bíblico, tiene como título La apostasía de Salomón. La apostasía de Salomón. ¿Por qué le he puesto ese título? Porque pues ese fue el título que encontré en una de las versiones de la Biblia Reina Valera. Así encontré el título y así pues lo dejé. Como estaba allí en esa versión que encontré de la palabra de Dios, la apostasía de Salomón. ¿Alguno ha escuchado del rey Salomón? ¿Alguien sabe algo sobre el rey Salomón? Bueno, creo que todos de alguna manera, en algún momento hemos escuchado algo del rey Salomón, ¿cierto que sí? Si quieren prender las cámaras, prendan las cámaras. Si quieren participar y se sienten más cómodos así, háganlo así. De hecho, este es un tiempo para que todos puedan interactuar, si quieren todos prendan sus cámaras, no hay ningún problema. Si quieren participar en orden, cada uno hace su aporte, el que quiera hacerlo con mucho gusto, con mucho cariño. Les decía, entonces el tema para este día se llama la apostasía de Salomón. ¿Cuántos hemos escuchado acerca del rey Salomón? ¿Alguien que me diga si ha escuchado acerca del rey Salomón? Amén, pastor. ¿Alguien? Amén. ¿Qué ha escuchado mi hermana del rey Salomón? Bueno, que fue uno de los, el Señor lo colmó de muchísima sabiduría, pero pues él también estuvo fuera de sus planes, se fue en contra de la voluntad del Señor, pero él volvió su corazón al Señor y el Señor, él le pidió que le diera sabiduría. Interesante, mi hermana. Muchas gracias. Interesante. Muchas gracias por su aporte. Gracias por La su verdad aporte. es muy valioso. Muy Muy valioso su aporte. Gracias, mi hermana María Piedad. Gracias, mi hermana María Piedad. ¿Alguien más que quisiera aportar? Vamos a tratar de aportar algunas cositas. Yo creo que este estudio se va a demorar de pronto unas dos clases, no sé si más. Pues yo creo que más o menos 2 clases se demorará. En la voluntad del Señor Jesucristo. De pronto más, no sé. Pero pues la idea totalmente es de que veamos a través de la palabra de Dios y que quede claro esto acerca de esta confusión, como les decía, sobre el rey Salomón. Yo soy de los que creo firmemente de que todo está en la palabra de Dios, de que no hay nada que no esté dentro de la palabra de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra, no es un Dios de confusión. No es un Dios de confusión. Entonces, todo debe estar allí, debe estar todo explicado, debe estar todo claro. ¿Por qué? Porque ahora con la explicación que daba mi hermana María Piedad, veo que siempre queda allí en el tintero, queda algo allí, queda una confusión allí, queda algo que falta, Queda una confusión allí. queda algo como que sí, pero como que no, Queda algo como que sí, pero como que hizo, pero como que no hizo. pero como que no hizo. ¿Qué pasó? Entonces vamos a ver qué dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien más que quiera aportar algo acerca del tema? ¿Alguien más? Amén, pastor. ¿Con quién hablo? Con Paula Betancourt. Mi hermana Paula Betancourt. ¿Qué nos quiere aportar, hermana? Cuéntenos. Tengo entendido que fue el hijo del rey David y que fue uno de los menores hijos del rey David. El menor.
Sí, tengo señora. eso, solo Sí, eso señora, quería fue uno de los aportar. hijos del rey Sí, David. señor. Fue un hijo con Betsabé, ¿no? Sí, señor, un hijo con Betsabé, sí, señor. Muy bien, muy bien, Ujú. muy bien. Muchas gracias, Bueno, mi hermano. Muchas lo gracias, mi bendiga. hermana Paula. Muy amable. Amén. ¿Alguien más que quisiera aportar algo? ¿Alguien más que quisiera aprovechar este tiempo? Como que yo quisiera decir algo, a veces me da un poquito de vergüenza hablar, pero yo quiero hablar. Aprovechemos el Buenos tiempo. días, Pastor, buenos ¿Con quién hablo? días. Mi Pastor hermana Luis Victoria. Alberto. Mi Victoria. hermana Glorita. ¿Cómo está? Señor Jesús la No le bendiga. estoy escuchando casi nada, muy bajito, porque Muy el bajito. Los Señor, demás el Señor Jesús también lo escuchan bendiga. bajito. No. Yo escucho bien. Amén, Glorita. Amén. De pronto en su computador, Glorita, subirle un poquito el volumen, no sé, porque los demás como que están escuchando bien. Hermano, quería aportar una pregunta. Señora, cuénteme. En algo que me dieron a Cuénteme. conocer en la congregación es de que Dios, nuestro Padre Celestial, le había dicho a él que no se juntara con unas mujeres como de otra nación, porque ellas iban a hacer que el corazón de él se perdiera y terminara adorando ídolos. Fue algo que se me quedó a mí, ¿no? Mucho. Qué Entonces, bueno. que Qué bueno, mi hermano. él tuvo tantas mujeres y se olvidó de esa promesa que Dios había hecho en él, ¿no? En su vida. Entonces empezó a adorar esos ídolos que esas mujeres que él tuvo tenían. Entonces por eso Dios se sintió, pues no triste, porque le había dado como esa promesa a él. Entonces ahí es donde escoge a otra, se me olvida el nombre, pero eso es como lo que más grabado tengo, de lo que me ha enseñado Dios por medio de ustedes, de la congregación. Amén, mi hermana. Amén. Muchas gracias, mi hermana Victoria. Muchas gracias. Sí, tiene muchas cosas aquí importantes que están en la palabra y que vamos a tocar, por supuesto que sí, vamos a tocar. ¿Alguien más que quisiera aportar algo? Pastor, yo quisiera aportar algo. ¿Con quién hablo? Con Lisette. Mi hermana Lisette, ¿cómo está? Señor Jesús la bendiga. Bien, gracias al Señor. Pastor, pues lo que tengo entendido es que pues el rey Salomón era el hijo del rey David. Fue un rey muy sabio, que el Señor pues lo hizo muy sabio en su tiempo. Era un rey muy rico. También que inclinó su corazón a otros dioses debido a que se contaminó y desobedeció a Dios en algún momento en su vida, ¿no? Pero cuando yo he leído Proverbios y leo Eclesiastés, pues me doy cuenta que también él en su corazón vio que en su vida obró mal con el Señor. Y hay como pues no sé, o sea, todo lo que él escribe en estos libros, de pronto hay un arrepentimiento en su corazón, no sé, eso es lo que yo veo. Pastor, Ok, mi hermana Liz. habla Muchas Joana. gracias, Señor la bendiga. Muy interesante lo que dice. Ven. Mi hermana Joana, cuénteme, mi hermana. Pastor, lo que yo pues he leído en la palabra y he tenido, lo que he podido como entender, lo que acaba de decir mi hermanita Lisette, es como lo mismo pues que yo tenía como por entendido, a ver, de que Salomón, hijo del rey David, quien tomó el reino, ¿cierto? Quien el rey David le da el reino a Salomón. Y Salomón le pide en oración, le pide al Señor de que le dé sabiduría para gobernar su pueblo, porque él no sabía cómo, pues él era joven y no tenía como la sabiduría y el entendimiento para gobernar su pueblo y quería hacerlo bien. Entonces le pide al Señor que le dé sabiduría y el Señor le dice que por tanto él ha pedido sabiduría, más no riqueza, ni poder, ni la vida de sus enemigos. Entonces el Señor le dará mucho más de lo que él pidió y le daría gloria,
le daría sabiduría como ningún otro hombre en la tierra la había tenido hasta ese momento, ni habrían después de él. Entonces, eso fue en su juventud, ¿cierto? Entonces, pero dice que el Señor se le apareció en otro sueño a Salomón, porque Salomón, eso es en su juventud, pero entonces en sus últimos tiempos, Salomón hizo lo malo, porque él se inclinó ante otros dioses, él adoró a otros dioses, hizo lo que el Señor le dijo que no hiciera. Entonces, en sus últimos tiempos, Salomón hizo lo malo y el Señor dijo que le quitaría el reino, pero que no en vida, ¿cierto? Entonces, ahí es donde ya se crea la confusión. ¿En qué sentido? De que lo que es Proverbios y Eclesiastés, uno tiene como por entendido que fueron escritos por Salomón, ¿cierto? Pero la sabiduría de esos libros son maravillosos que uno empieza como a pensar cómo es que una persona que tiene tanta sabiduría, que conocía quién era el Señor, que el Señor le dio toda esa sabiduría y él hace lo malo ante el Señor. Pero entonces ahí yo digo, entonces, esos libros fueron escritos cuando en su juventud y en sus últimos tiempos él hizo lo malo. Entonces, esa es como la confusión de que uno se queda ahí. Entonces, ¿él se arrepintió o no se arrepintió? No sé. Y también por los versículos donde dice que el Señor le dijo a David, al rey David, de que que su reino iba a ser eterno. Por ejemplo, en el versículo... ¿El reino de quién iba a ser eterno? A ver... ¿Que el reino de quién iba a ser eterno? Pues es que ahí es donde yo estoy confundida, porque dice, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti. O sea, después de ti. Entonces uno dice, le está hablándole al rey David, ¿cierto? Entonces dice, levantaré descendencia después de ti. Sí, señora. Entonces uno como que entiende que sería pues como al rey Salomón, ¿cierto? Entonces, bueno, es confuso, por eso necesitamos como que nos enseñen. Aló. Amén, Ay, amén, mi hermano, muchas gracias. Okay. Ese pasaje que usted acaba de nombrar está... Crónicas, y también lo vamos a tocar, no se preocupe. También vamos a tocar ese pasaje que está en Primera de Crónicas, en el capítulo 17. También lo vamos a hablar, no se preocupe por eso, tranquila. ¿Alguien más que quisiera aportar algo? Quiero escucharlos, es importante escucharlos. Me gusta siempre escuchar a los hermanos, saber en cómo están, en qué condiciones están, en dónde estamos fallando, en dónde estamos flaqueando, qué parte es verdad, qué parte es bíblica de lo que estamos diciendo y qué parte es tradición de eso que estamos hablando, qué parte es de pronto lo que me han contado por allí, qué parte es lo que yo concluyo, porque dentro de todo esto también hay parte de conclusión personal, ¿cierto? De interpretación personal, como dice la palabra de Dios, hay un poco de todo esto, ¿no? Dentro de todo, cuando escucho a los hermanos, veo un poco de todo. Veo que hay un poquito de esto, de aquello y de lo otro. Vamos a tratar, es importante. Yo le creo la palabra del Señor. Yo le creo, aunque a veces la palabra de Dios no esté de acuerdo con mi pensamiento. Entonces, cuando la palabra de Dios, o viceversa, cuando lo que yo pienso no está de acuerdo con la palabra del Señor, entonces yo me tengo que ajustar a la palabra de Dios. ¿Cierto? Para allá vamos. En ese camino es que estamos dirigiéndonos. Si lo que yo pienso
aunque lo sienta, aunque me parece que como que es correcto, pero no se ajusta a la palabra de Dios, ¿cuál debería de ser mi decisión con respecto a eso? Pues corregir e irme a la palabra de Dios, aunque la palabra de Dios como que, oiga, no, pero esto no es de acuerdo a lo que me han dicho, lo que yo pensaba, lo que yo creía. Amén. Bueno, amén. Amén. ¿Alguien más? ¿Quién más quiere por allá aportar algo? Pastor, es que yo le quería hacer una aclaración pequeñita. Buenas tardes. Sí, señora, mi hermana. Es que cuénteme. su merced ahorita preguntó que de quién era el reino que iba a ser eterno. Entonces, para que no se nos quede como volando, porque sabemos que el No, se linaje queda hablando. del Señor Jesús fue No se queda hablando el linaje de David. y hay que explicar perfectamente. Correcto, mi hermana. Sí. Para allá vamos. Tiene Entonces, toda la razón. Y no se eso es nos súper quede- importante. Sí, Súper para que importante. No, no se lo tengo nos aquí en la primera eso. hoja, Bueno. primero lo tengo. A ver, bueno, pastor, era eso nomás. Es importante, importantísimo. Por eso lo tengo de primero, en la primera página. Porque es súper Amén, importante eso. amén. Así es, tiene toda la razón. ¿Alguien más que quiera aportar algo? ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿Alguien más que quisiera decir algo más? ¿Estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios? Bueno, vamos a escuchar la palabra del Señor Jesucristo. Bueno, dice así la palabra de mi Señor Jesucristo, y quiero empezar por acá. Quiero empezar por Juan 5:45. Quiero empezar por ahí. A ver, dice así la palabra del Señor Jesús. ¿Por qué voy a estos pasajes? Porque son básicos, son claves, porque nos van a llevar a una verdad. La palabra de Dios nos va a llevar a una verdad, a una conclusión. O sea, no soy yo el que voy a concluir. Yo no concluyo nada. Yo no estoy aquí para que yo concluya, para que cuál sea mi parecer. Yo estoy aquí para ajustarme a lo que dice la palabra de Dios y para creer lo que dice la palabra de Dios. Para eso estamos todos. Ustedes también están puestos para que cuando escuchen la palabra de Dios, crean la palabra de Dios, aunque no esté de acuerdo con lo que ustedes pensaban, con su pensamiento. ¿A quién le debemos de creer? A la palabra del Señor. Dice el Señor Jesucristo, dice en su palabra, en Juan 5:45, dice: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. ¿Quién es el que nos va a acusar delante del Señor? A ver, dice la palabra de Dios: Moisés. Moisés es en quien tenéis vuestra esperanza. ¿Por qué dice que es Moisés? En otras palabras está diciendo los escritos de Moisés, la palabra que está allí en la ley de Moisés. Eso me va a acusar a mí. Porque el pecado, ¿cuántos saben que el pecado es la transgresión de la ley? Eso significa pecado. Pecado, si a uno le pudieran a definir ¿qué es pecado? Pues pecado se define bíblicamente, está en la primera carta de Juan, dice: pecado es la transgresión de la ley, es la violación de la ley. Eso es pecado. Pecado. ¿Cuándo alguien peca? ¿Cuándo alguien peca? ¿Cuándo alguien peca? Cuando transgrede la ley que está escrita. Cuando transgrede la ley que está escrita. Amén. Así es así de sencillo. Cuando transgrede la ley que está escrita. ¿Hay condenación? Claro que hay condenación. Cuando no hay arrepentimiento, hay condenación. Entre otras cosas, algunas cosas que aportaron los hermanos es que está la confusión de si se arrepintió o no se arrepintió. ¿Cierto? Está ahí como que la confusión. Entonces, como que la salida para esa confusión es Eclesiastés al final. Ahí como que solucionamos el problema. ¿Cierto que sí? Como que, ¿cómo solucionamos este problema? Lo solucionamos con Eclesiastés. El fin de todo es... ¿Cuál es el fin de todo? ¿Quién sabe qué es lo que dice al final de Eclesiastés? Ok. Bueno, muy bien, muy bien. Importantísimo. Pero no me le quiero adelantar un poquito a eso. No me quiero adelantar un poquito a eso, porque ese va a ser otra parte que vamos a tocar. Entonces, dice la palabra del Señor que
¿Cómo va a ser juzgado? Las personas van a ser juzgadas, dice, de acuerdo a Moisés, a la ley de Moisés. Eso no está, y eso no está para los que de pronto piensan que eso está allá, bien atrás, por allá en Génesis, Éxodo, Levítico, Números o Deuteronomio. No, no está por allá, está por aquí, bien adelante. Y dice que el juicio va a ser a través de la ley de Moisés. Cuando se transgrede la ley de Moisés, entonces hay un juicio y va a haber una pena. Una pena, la muerte o la vida eterna. Esa es la pena. O las personas van a muerte o las personas van a vida eterna. Bueno, ahora, dice Juan 7:24. Juan 7:24. Dice así, dice, no juzguéis según las apariencias. Somos muy dados a juzgar de acuerdo a las apariencias. Y de pronto hemos idealizado ciertos personajes y podemos estar juzgando o caer en un juicio por apariencias, dice la palabra de Dios. Dice, sino, juzgad con justo juicio. ¿Cómo debe ser mi juicio? Con justo juicio. ¿Y qué es juzgar con justo juicio? Pues es juzgar de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Si yo necesito, ¿esto es malo o es bueno? ¿Es pecado o no es pecado? ¿Hay transgresión o no hay transgresión? ¿Cómo sé yo eso? Por la palabra de Dios. Juzgar con justo juicio. Leamos este otro pasaje. A ver, está en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 13. Romanos capítulo 2, versículo 13. Dice así. Vamos a leer desde el 12. Romanos, vamos a leerlo por aquí, a ver. El libro de Romanos está después del libro de Hechos, en lo que se le ha llamado el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Entonces, vimos que Romanos 2, del 12 y 13, dice así la palabra del Señor. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea, se está hablando, y ese va a ser otro tema más adelantito. Más adelantito vamos a hablar un poquito sobre la ley. Vamos a hablar sobre la ley. Es importantísimo que hablemos sobre la ley. Alguien piensa que de pronto la ley fue abrogada. Y bueno, no me voy a desviar ni le voy a preguntar acerca de la ley. Y por la ley serán juzgados. Volvemos a lo mismo de lo que estábamos hablando en Juan 5:45. ¿Sí vieron? En Juan 5:45 dice que hay quien nos acusa, Moisés. Y aquí en Romanos dice que el juicio va a ser por la ley. Dice, por la ley serán juzgados. Amén. Dice, por la ley serán juzgados. Versículo 12. Versículo 13. Porque no son los oidores. A veces uno se queda corto. A veces uno se queda corto y solamente se queda hasta ahí. Y dice, porque no son los oidores, sino los hacedores. Y nos quedamos ahí y se nos olvida una parte importantísima de ese pasaje. Queda corto. Dice, porque no son los oidores de la ley. De la ley. Y eso está en el libro de Romanos. Por eso les digo que es importantísimo que hablemos de la ley. Porque el libro de Romanos es un libro que hace parte del llamado Nuevo Testamento. Y aún en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios está hablando de la ley. Y está hablando de ser hacedores de la ley. Qué importante eso. A nosotros como que se nos ha enseñado de que no, la ley, como que la ley es obsoleta. La ley como que ya eso es viejo. No, eso, ¿qué cuentos de la ley? Estamos bajo la gracia. Entonces no hablemos de la ley. ¿Cierto?
Porque hay un pasaje que dice, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cierto que sí? Bueno, más adelante hablaremos. Ahorita no vamos a desviarnos. Dice, versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y está, vuelvo y les digo, está en el libro de Romanos. Hay que prestarle mucha atención a eso. Mucha atención. No estoy hablando ni del libro de Levíticos, ni estoy hablando del libro de Deuteronomio, que no están obsoletos, por supuesto que no están obsoletos. No son libros añejos, que no hay que prestarle atención. No es verdad, eso no es cierto. Allá hay un error. Vamos a analizarlo después. Entonces, ¿qué pasó con Salomón? ¿Fue un transgresor de la ley o no fue un transgresor de la ley? Bueno, ya miraremos eso. Ya miraremos en la palabra si eso fue verdad o no. Y hasta qué punto su transgresión tuvo un final trágico, podríamos decir. Bueno, ya miraremos eso. Vamos ahora a leer el libro de Hebreos. Vamos a Hebreos. Todos estos pasajes son importantes para que edifiquemos en lo que vamos a decir. No se trata simplemente, a veces las personas cuando hacen una pregunta quieren encontrar una respuesta rápida, una respuesta de un versículo. A ver, señor Luis, por favor, solucióneme este dilema. Dígame tal, entonces le hacen una pregunta a la persona y quieren que uno a través de un versículo de la palabra de Dios solucione o les dé toda una enseñanza, y como que a través de esto la persona va a quedar totalmente clara en su concepto y toda confusión se va a ir, y no necesariamente es así. De hecho, hay que estudiar la palabra de Dios para llegar a una sola verdad. Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 28 al 28. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. A ver, de lo que hemos leído con respecto a lo que sabemos de Salomón, ¿está Salomón incluido en todo esto? Claro que sí. ¿Estará Salomón incluido en este pasaje de Hebreos capítulo 10, versículo 26? Una de las hermanas hablaba de la sabiduría de Salomón, y de hecho el Señor habló y fue uno de los regalos que le dio el Señor a Salomón, sabiduría. Sabiduría. Pero tener sabiduría implica que yo ponga por obra lo que el Señor manda, no necesariamente. No necesariamente. Prueba de eso es la vida de Salomón. Con la vida de Salomón, con el testimonio de Salomón, el Señor nos está dando una enseñanza muy grande, pero muy, muy grande. Podemos llegar a tener mucho conocimiento, mucha sabiduría. ¿Y existe la posibilidad de que nos desviemos? Totalmente. Totalmente. Existe. Con este ejemplo, el Señor nos muestra que existe la posibilidad de que cualquier persona se desvíe. ¿Por qué se desvían las personas? Porque ya pensamos que sabemos mucho y nos soltamos del Señor Jesucristo. Como dice la palabra de Dios, alejados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Hebreos 10, 26, 28. Hebreos 10, 26, 28 dice la palabra del Señor Jesucristo. Dice, ojo a esto. ¿Lo tienen en su mano? Hebreos 10, 26, 28 dice, porque si pecaremos voluntariamente, ¿qué será esto de pecar voluntariamente? Pecar voluntariamente. A ver, ¿quién será aquel que peca voluntariamente?
¿Quién peca voluntariamente? A ver, ¿quién me quiere decir eso? Mi hermana no lo pudo haber dicho mejor yo. Muchas gracias. Es exactamente eso. Exactamente eso. Es teniendo el conocimiento, llegar a hacer lo contrario. Sabiendo la verdad y practico la mentira. Es exactamente eso. Ese es el concepto bíblico de pecar voluntariamente. Pecar voluntariamente es para aquellos que conocemos la palabra de Dios, que hay un conocimiento y sin embargo estamos violando la palabra de Dios, violentando la palabra de Dios, aún sabiendo. ¿Cuántos hay que saben? Sí, yo sé eso, sí. Y a veces cuando los hermanos van y como que les quieren llamar la atención, sí, yo sé eso. Entonces viene la pregunta, ¿por qué sigues pecando? ¿Por qué lo sigues haciendo si tú lo sabes? ¿Por qué lo quieres seguir haciendo? ¿Quieres seguir pecando voluntariamente? Dice, porque sí. Ahora la pregunta es, ¿qué creen ustedes? ¿Salomón tenía el conocimiento de la verdad? ¿Sí o no? Amén. Amén. Salomón tenía el conocimiento de la verdad. Él lo tenía. Total. De hecho, pues por eso el Señor dice que a Salomón el Señor le dio sabiduría como a ningún otro. Y entonces empiezan las preguntas. ¿Qué pasó? Entonces, tener el conocimiento y tener sabiduría no implica que una persona se pueda desviar. Que una persona no se puede desviar, corrijo. O sea, no por tener mucha sabiduría, mucho conocimiento, quiere decir que una persona no se vaya a desviar o no esté en riesgo de desviarse. Entonces, ¿qué podíamos concluir de acuerdo a esto? Salomón cayó en un pecado voluntario. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, y lo aclara, el pasaje mismo aclara, dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. O sea que es implícito, está totalmente conectado al conocer la verdad y hacer lo contrario. Eso se llama pecar voluntariamente. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Esto es delicado, esto es grave, esto está más allá de lo que se nos ha enseñado, que lo que se nos ha mostrado en muchas ocasiones. Nosotros a veces pensamos que podemos burlarnos del Señor y andar aquí y allá pecando voluntariamente, no importa, no pasa nada. Y la palabra de Dios me dice otra cosa. Ya les decía al comienzo de este estudio, tenemos que voltear la mirada hacia la palabra de Dios y corregir lo que hemos venido haciendo mal. Entonces la palabra de Dios dice, si yo peco voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, pues, ¿qué sacrificio? O sea, ¿qué puede haber por encima de que yo sé que algo está mal y sin embargo algo lo contrario? ¿Qué hay por encima? No se puede hacer nada, dice el Señor. Usted quiere seguir haciéndolo a pesar de que sabe la verdad. No queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ojo a eso que está en el versículo 28. Versículo 28 dice así.
El que viola la ley de Moisés, ¿dónde está eso? En Hebreos, ¿cierto? Vea cómo aparece nuevamente la ley de Moisés. ¿Sí se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? Nuevamente aparece la ley de Moisés. La ley de Moisés no ha desaparecido. No ha desaparecido. Para los que piensan que la ley de Moisés ha desaparecido, la ley de Moisés no ha desaparecido. Ya la hemos visto en el Evangelio de Juan, la hemos visto en la carta a los Romanos y ahora la estamos leyendo en la carta a los Hebreos. ¿Quién escribió la carta a los Hebreos? ¿Quién sabe quién escribió la carta a los Hebreos? Nadie, ninguno se arriesga. Mi hermana, cuente. ¿Quién escribió la carta a los Hebreos? No, no fue el apóstol Pablo, mi hermana. Es de un autor desconocido. Pero por digamos, algún tipo de tradición, entre comillas, se ha pensado, llegamos nosotros a pensar de que la carta a los Hebreos había sido escrita por el apóstol Pablo, pero no fue escrita por el apóstol Pablo. Es de autor desconocido. Es desconocido. Hay varios libros en la palabra de Dios que tienen autor desconocido. Ahí les queda de tarea investigar qué libros de la palabra de Dios tienen autor desconocido. Y nos vamos a llevar una sorpresa. Vamos a llevarnos una sorpresa. Porque, entre otros libros, bueno, no me quiero adelantar. Bueno, sí, de pronto me adelanto un poco. Amén, mi hermana. Amén, mi hermana. Amén, mi hermana. Así es. Y con esto la cosa empieza a cambiar. ¿Cierto que sí? Empieza a cambiar, muchas cosas empiezan a cambiar. Porque una de las, gracias mi hermana por su aporte tan valioso. Porque uno de los argumentos más fuertes y más sólidos, entre comillas, que se tenía por tradición, era que el libro de Eclesiastés o el libro de Coelet había sido escrito por Salomón. ¿Cuántos creíamos eso? Creo que todos creíamos eso. Creo que todos. Y entonces, esto cambia muchas cosas. Cuando aprendo esto y cuando el Señor trae este conocimiento, entonces ya como que espera a ver qué pasó. ¿Qué pasó? O sea que si Salomón no escribió Eclesiastés, entonces, ¿qué pasó? Porque con Eclesiastés yo solucionaba un problema. Con el libro de Eclesiastés o el libro de Coelet, como está en el hebreo, yo tenía la solución a un problema. ¿Cuál era la solución a ese problema que yo tenía? Pues quedaba solucionado, entre comillas, el arrepentimiento de Salomón en su vejez. Y vuelvo y les digo, entre comillas. ¿Cierto que sí? Quedaba, entre comillas, solucionado. Pero ¿qué pasa ahora? ¿O qué va a pasar ahora cuando empiezo a entender? Les voy a leer una investigación que hay por acá, cortita, que las traje para leérselas, acerca de Eclesiastés. Dice así:
Eso está sacado de las enciclopedias y de los últimos estudios que hay sobre este libro. Dice, Eclesiastés es un libro post-exilio. Post-exilio. ¿Cuántos saben que el exilio babilónico, dice la palabra de Dios, que fueron 14 generaciones después del rey David? 14 generaciones después del rey David. Y este libro es un libro que ya se ha concluido, que es un libro post-exilio, por la forma en que fue escrito, porque hay escritos que no pertenecían a ese tiempo. Les voy a leer, dice, Eclesiastés es un libro post-exílico, cuyo autor se llama a sí mismo Hijo de David. Ahora, Hijo de David. Yo quiero que miremos aquí algo que sin embargo, ya lo quería compartir también con ustedes acerca de, señora, resulta que el pueblo de Israel fue enviado al exilio, fue sacado de allí de su territorio y enviado a Babilonia. El pueblo, a ver si me corrige el pastor Germán que nos está escuchando, el pueblo de la parte sur, que él nos regaló ese estudio muy bonito, muy hermoso, el pueblo de la parte sur fue enviado a Babilonia, y el pueblo de la parte norte, por juicio del Señor, fue enviado o fue tomado por los asirios. ¿Es correcto, pastor Germán? Sí. Bueno, gracias, mi pastor. Dije exilio, no, exilio. ¿Qué quería decirnos, pastor Germán? Correcto, sí señor. Ahora, cuando usted, si me quiere colaborar, o bueno, si usted puede, ahorita no puedo hacerlo acá, pero si usted coloca en su búsqueda de la Biblia, allí que tiene su merced, y busca Hijo de David, se va a encontrar con que los reyes de Judá, de la parte sur, se hacían llamar hijos de David. ¿Cierto? Hijos de David, los reyes de Judá. Desde el hijo de Roboam, el hijo de Salomón, que fue Roboam, también se hace llamar hijo de David, y así sucesivamente los reyes de Judá se hacían llamar hijos de David. A ver, una de las cuestiones con respecto al libro de Eclesiastés es que se pensaba de que porque aparecía la palabra hijo de David en el capítulo 1 de Eclesiastés, aparecía la palabra hijo de David, se concluyó de que ese era Salomón, porque por tradición, y el hecho de que se haya asumido que el libro de Eclesiastés fue escrito por Salomón, fue por una tradición o una de tantas tradiciones judías. Todos los escritos que eran de tipo sapiencial, se llamaba esos libros, son libros sapienciales. Todo libro sapiencial esto tiene algo de sabiduría, esto tuvo que haber sido de Salomón. Entonces se le aludía a Salomón que había sido escrito por ellos. Pero era simplemente una tradición judía, no había no había una forma de probarlo. Pastor. Eran simplemente tradiciones judías. Señora. Pastor, en el libro de Lucas también hacen una referencia a lo que su merced está explicando ahorita, en Lucas 18:38, cuando el Señor sanó a un ciego. Sí, señora, leámoslo. A ver. Dice, el 18 podemos leer desde el 35 hasta el 39. Dice la palabra del Señor. Sí, señora. Uh-huh. El 18 desde el 35 hasta el 39 como para
para entender y dice, todo. Dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Amén. Ahora, la pregunta es, y si usted coloca, mi hermana, en el buscador de la Biblia, que su merced y que todos en su mayoría usamos, esa Biblia tan buena que usamos, esa versión que tiene varias Biblias, y usted busca ahí, le da hijo de David, se va a encontrar que muchos reyes se aludían en lo mismo, ser hijos de David, y que en muchas ocasiones, y bueno, y este título, y es tan importante esto que usted está diciendo, a este hijo de David, que era el Señor Jesucristo, que es a quien apunta todo esto, ¿ok? Es a quien apunta realmente todo esto, al hijo de David, que es el Señor Jesucristo. Ahora, todos los reyes de Judá, en su mayoría, se hacían llamar hijos de David. Entonces, una de las cosas, o uno de los argumentos que algunos tomaban para decir que este libro había sido escrito por Salomón, es porque allí decía que es hijo de David, en el capítulo 1, en el versículo 1 de Eclesiastés, dice, hijo de David, rey, que había sido rey en Jerusalén. Ahora, había sido, dice la palabra ahí en Jerusalén, que había sido. Y recuerden que Salomón nunca dejó de ser rey. ¿Correcto? Nunca dejó de ser rey. Sin embargo, en el libro de Eclesiastés dice que fue rey en Jerusalén. Fue, pasado, fue. ¿Cierto? Pero recuerden, Salomón nunca dejó de ser rey. Él murió siendo rey. ¿Correcto? Entonces, básicamente son los argumentos más fuertes que algunos esgriman para decir que ese libro fue escrito por Salomón. Sin embargo, como les digo, a partir del siglo XVIII, dicen los estudios, que ya eso definitivamente ha sido cambiado, no es verdad. Este libro es un libro que su lenguaje es un lenguaje post-exilio. Entonces los estudiosos dicen, no, esto no pudo haber sido escrito por Salomón. Definitivamente que no pudo haber sido escrito. Entonces les leía algo aquí sobre Eclesiastés. Dice, Eclesiastés es un libro post-exilio, cuyo autor se llama a sí mismo hijo de David y rey en Jerusalén. Atribuido tradicionalmente, al igual que el libro de Proverbios, y vuelvo y le digo, tradicionalmente, es una tradición, al rey Salomón. Actualmente, su autoría se considera un misterio. Ese es un libro que es un misterio. ¿Quién lo escribió? Varios círculos de eruditos niegan la autoría salomónica. Comentan que se atribuía a Salomón cualquier obra de tema filosófico eminente de la que se desconocía el autor, y que el estilo literario y el uso de la lengua lo ubica en tiempos de los persas de Ciro, por la forma como fue escrito. Un erudito puede concluir en qué tiempo aproximadamente fue escrito un libro. Entonces, se habla de que esto fue en los tiempos de los persas de Ciro. Por eso hablamos de tiempos post-exilio. Otro argumento es que el autor dice explícitamente en Eclesiastés 1:12 que en el momento de escribir el libro ya no era rey. Dice, fui rey en Jerusalén, Eclesiastés 1:12. Dice, fui rey en Jerusalén. Y pues Salomón nunca dejó de ser rey en Jerusalén, recuerden eso. Nunca dejó de ser rey en Jerusalén. Y sin embargo, el autor de este libro dice que él fue rey en Jerusalén. O sea que al momento de escribirlo, pues él dice de sí mismo que ya no era y que había sido un rey en Jerusalén. Bueno, en el texto hebreo hay muchas palabras que solamente se encuentran en Daniel y Esdras. Bueno, eso es lo que dicen hoy en día los eruditos de los estudios de la palabra. Entonces, eso ya ha ido siendo desestimado, o sea que no hay prueba y se desestima de que ese libro no se sabe quién lo escribió, es de autor
desconocido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene esto, ¿qué está sucediendo ahora? ¿Qué empieza a suceder? A ver, la conclusión, una de las conclusiones que había alrededor de este libro y que se enlazaban con Salomón, era de que en su vejez, entonces, porque como está al final del libro, ¿cierto? Al final del libro de Eclesiastés, dice que el fin de todo es teme al Señor. ¿Sí dice así? El fin de todo escrito. Eclesiastés, a ver, vamos a leerlo un momentito. Y guarda su... Correcto. Salmos, Proverbios, Eclesiastés. El fin de todo discurso. Entonces, dice el Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Dice, el fin de todo el discurso oído es este. Perdón. Ahora lo que está diciendo ese versículo es que el propósito de todo este discurso que dijo el autor de este libro, o sea, él tenía un propósito con haber escrito este libro. El propósito de esto que había escrito era, pues que lo más importante era temer a Dios y guardar sus mandamientos. Ese fue, en otras palabras, lo redondeó todo en esa frase. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y vea que vuelve a aparecer la palabra guardar los mandamientos, ¿no? Y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, la conclusión que se había dado era de que como el libro de Eclesiastés se creía había sido escrito por Salomón, entonces esto me llevaba a concluir, pero eso definitivamente, aún que si el libro hubiese sido, entre comillas, se siguiera pensando de que había sido escrito por Salomón, aún todo esto no dejaría de ser una conclusión personal. Llegar a pensar de que esta parte, por ejemplo, fue escrita al final de sus años. ¿De dónde concluimos eso? Que, bueno, esas son conclusiones personales. Son conclusiones personales, que pues, al final es como la forma o tratando de darle una solución al dilema. Como que buscando una solución, a ver cómo solucionamos este dilema. No lo es. Definitivamente que no lo es. Por eso les decía al comienzo de este estudio, vamos a mirar la Escritura, qué dice exactamente la Escritura, y vamos a creer lo que dice exactamente la Escritura. ¿Sí? Lo que dice ahí, eso es. Entonces, yo no los voy a tratar de convencer, yo no estoy concluyendo nada, yo no concluyo, yo simplemente me dejo llevar por lo que dice la palabra de Dios y lo creo. Ahí dice, bueno, yo creo eso. Aunque no esté de acuerdo tal vez con lo que yo pienso, pero eso dice la palabra de Dios, yo lo creo. Y ya. Y así es así de sencillo. O debería de ser así de sencillo. Lo que pasa es que pues como tenemos ciertos conocimientos que se anticipan o anteceden todas estas cosas, conocimientos personales, entonces entra el conflicto con el conocimiento que yo tengo. Pero vuelvo y le digo, aunque yo analizara el libro de Eclesiastés como un libro salomónico, pues no, siendo honestos con nosotros mismos, no nos da pie realmente a pensar de que, o a concluir de que esta parte, por ejemplo, haya sido escrita, mejor dicho, allá en el último año de Salomón. Entonces Salomón allá en su morada, en su habitación, allá moribundo, escribió esto. Eso en ninguna parte lo dice. ¿Cierto que no? Aunque que yo creyera de que el libro de Eclesiastés hubiese sido escrito por Salomón, no había forma de pensar de que esto fue escrito en su morada de muerte. Allá cuando estaba agonizando, entonces Salomón dijo, Pérez, tráigame un lapicero que voy a escribir mi última nota. Y aquí en mi última nota voy a estampar. Eso no son conclusiones personales. No podemos concluir eso. Definitivamente que no. Pero en cambio la palabra de Dios sí habla cuando él estaba bien. Uy, mi hermano, usted, mire, hermano, Señor la bendiga. Amén. Señor la bendiga. Vuelvo a lo mismo. Vamos a creer lo que sí está escrito.
aunque no esté de acuerdo con lo que yo pienso. Ni ¿Vale? con lo que nos han dicho. Ahí es. Ni con lo que me han dicho, porque es que ahí es donde viene el conflicto. No puedo atreverme a decir esto porque, no sé, de pronto, pues, espere, yo no estoy diciéndole ni obligándola a que crea algo, sino a que lea lo que está allí y créalo. Y eso le va a dar, esa palabra nos va a dar paz a cada uno de nosotros. Bueno, entonces, Eclesiastés, pues ya mi hermana lo tenía en la hoja 11, la última hoja, y pues mi hermana Joanita me ayudó Pastor a Luis traerlo Alberto, primero. Señora. entonces es que a mí me queda la duda, entonces Proverbios y Cantar de los Cantares tampoco fue escrito por él. se habla de proverbios y de que no todo el libro de proverbios fueron proverbios de Salomón. No todos los proverbios fueron proverbios de Salomón. Y se habla también de los tiempos que están en diferente tiempo con respecto al tiempo en que vivió Salomón. Pues también se habla de que el libro de proverbios no se tiene con certeza si lo escribió o no lo escribió Salomón. Aunque la palabra de Dios dice que Salomón escribió muchos proverbios. ¿Cierto? La palabra dice que Salomón escribió muchos proverbios. Sin embargo, no se tiene con certeza de que Salomón escribió el libro de proverbios. Ese es un punto también muy importante. Muy importante. Ahora, ¿por qué toco yo el libro de Eclesiastés? Porque es el sustento o libro que, entre comillas, se ha tenido para demostrar que hubo un arrepentimiento al final de los tiempos, al final de la vida de Salomón. Entonces, por eso toco el libro de Eclesiastés más que el libro de Proverbios. Bueno, dice, vamos a la al primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas. Y vamos a leer este pasaje, que ha sido un pasaje que también se ha tenido como un pasaje. Hay posiciones. Mire, con respecto a este tema, han habido posiciones, como ya se podrán dar cuenta a través de las respuestas que ustedes mismos dieron. Hay diferentes posturas. Las personas hemos tenido diferentes posturas con respecto al tema y muchos dicen, no, yo creo que sí, él se arrepintió porque al final dijo tal cosa. Yo creo que sí, porque hubo una promesa de parte de Dios para él. Yo creo que no pasó nada porque el rey David oró al Señor para que bendijera a Salomón. Yo creo que no pasó nada porque el Señor Jesucristo, quien es Dios, se le apareció 2 veces a Salomón, ¿cierto? 2 veces se le apareció a Salomón, y entonces, aunque también lo vamos a ver, y el texto base que vamos a tener para este estudio es Primera de Reyes capítulo 11. Primera de Reyes capítulo 11. Es básico, es importante que lo desmenucemos. Que desmenucemos Primera de Reyes capítulo 11. 11. Ahí, y bueno, vamos a tratar de ir desmenuzando para que vayamos mirando cosas que el Señor nos va a ir quitando. Bueno. La primera carta primera libro de Crónicas, en el capítulo 17, en el versículo 11 al 14, dice así. Por favor, leámoslo. Ahí ustedes lo tienen en sus manos. Primera libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 11 al 14. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Vamos bien o están confundidos? ¿O vamos bien? Listo, vamos hilando despacio, vamos bien. Dice así la palabra del Señor. Y cuando tus días sean cumplidos. Bueno, se le está hablando al rey David, ¿correcto? Esta es una profecía del rey David. Es una profecía del rey David.
Es una profecía que sí se ha tomado como una promesa acerca de Salomón. Una promesa acerca de Salomón. Ahorita hace un momento mi hermana Milena nos hablaba sobre cómo este hijo de David, o que toda la palabra nos va a apuntar al verdadero hijo de David, cuyo trono es eterno, ¿cierto? Ese es, hacia allá apunta la palabra de Dios y hacia allá tenemos que apuntar nosotros. No podemos apuntar a un trono eterno para Salomón, porque evidentemente Salomón nunca tuvo un trono eterno. Entonces ahí es cuando yo debo empezar, ¿qué pasó acá? Bueno, analicemos la palabra de Dios. Dice la promesa, la profecía que se le hizo al rey David. Es una profecía, dice, cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti. ¿Cuál descendencia iba a levantar después de David? Bueno, vamos a ver. Dice, a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Y afirmaré su reino. Se equivocó el Señor, porque pues el reino, como dice la palabra de Dios, fue despedazado. El reino fue desmenuzado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta promesa? Dice, ¿dónde voy? Y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono. Ojo a esta palabra. Eternamente. Yo confirmaré su trono eternamente, eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Bueno, se podría pensar que está hablando de Salomón. Se podría pensar que está hablando de Salomón, y por esta razón entonces como que no es posible que Salomón se haya desviado definitivamente o haya apostatado definitivamente, porque hay una promesa allí de parte del Señor, ¿cierto? Entonces este es otro argumento. Les decía, hay argumentos a favor y argumentos en contra. Vamos a analizar los argumentos. Este es otro argumento. El argumento de Eclesiastés fue un argumento. Pero pues ese argumento definitivamente ha sido desestimado. Ya los verdaderos estudiosos ya no hablan, porque es desestimado esa parte de Eclesiastés. Ahora, esta parte de esta promesa, que también se toma como una promesa directa a Salomón, vamos a mirar si realmente estaba hablando el Señor de una promesa directa a Salomón. ¿Cómo confirmamos eso? Pues a través de la misma palabra. Ahora, ¿dónde confirmamos esto? Vamos a leer el pasaje, por ejemplo, de Hebreos 1.8, dice así, Hebreos 1.8. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Mas del Hijo dice, ¿de cuál hijo? Pues del Hijo de David. Dice, ¿qué dice del Hijo de David? Del Hijo de David dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Acuérdate que allá atrás decía en la promesa, en el libro de las Crónicas, en el capítulo 17, dice, y yo confirmaré su trono eternamente. Eso es clave. Yo confirmaré su trono eternamente. Su trono eternamente. Dice Hebreos 1.8, dice que el reino del Señor Jesucristo, el reino, aquí está, esta es una referencia al reino del Señor Jesucristo. Dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. ¿El trono de quién? Del Señor Jesucristo. El trono del Señor Jesucristo, dice que es el único del cual se puede hablar que es un trono por los siglos de los siglos. Es un trono eterno. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hebreos 1.8. Ahora, el Salmo capítulo 45, en el versículo 6, dice así. Salmo 45, 6. Dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Entonces, ¿de qué trono eternamente estaba hablando en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 17? Está confirmando por la palabra del Señor que está hablando del trono del Señor Jesús, el trono de Dios. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre.
Tu trono es eterno y para siempre. Ese es el trono eterno. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Eso está en el Salmo 45:6. Bueno, esa parte es súper importante, entenderla. Entender que este libro de Crónicas está hablando y es una profecía directa hacia el trono eterno del Señor Jesucristo. No se puede hablar de que esto es una promesa a Salomón, porque cuando leemos la historia de Salomón y la vida de Salomón nos damos cuenta de que el reino fue desmenuzado, fue despedazado, no hubo ningún trono eterno con el rey Salomón. Amén. Es importante entender. Amén. Pastor, otra pequeñita acotación a eso es, por si nos queda alguna duda, está en la genealogía del Señor, en Mateo 1. Porque en Mateo 1, Ajá. 1 dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Y ahí empieza toda la genealogía. Amén, mi hermana. Amén. Amén. Muchas gracias por ese aporte tan valioso. Así es. A ver, Jesús irá a... Okay. Bueno, en el libro de en el Evangelio de Lucas, también para confirmar eso que acaba de decir mi hermana, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 32 y 33, dice de esta manera, dice, este será grande. Está hablando de ¿quién? Del Señor Jesús, ¿cierto? Y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ojo a eso. Entonces, ahí está claro, ¿cierto? Es más claro creo que posible. O sea que eso que se habló en Crónicas, en el capítulo 17, en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 17, que dice que hablando de él me será por padre, yo le seré por hijo, está hablando del Señor Jesucristo, y aquí definitivamente lo confirma en Lucas 1, 32, 33, dice, será grande, será llamado Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. O sea que el trono espiritual que iba a recibir el Señor Jesucristo, o el trono real que va a recibir el Señor Jesucristo, es llamado el trono de David, su padre. Esa fue la profecía que le dieron a David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Por eso allá atrás dice que es un trono eterno. Él me edificará acá y yo confirmaré su trono eternamente y afirmaré su reino. Al hijo de David. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Muy importante esta parte de entenderla. Importantísima. Vamos a hablar sobre el primer libro de Reyes en el capítulo 11. Primer libro de Reyes en el capítulo 11. Primer libro de Reyes, capítulo 11. A ver. Dice así, vamos a leerlo aquí. Primero el libro de Reyes, les decía que ese va a ser nuestro texto base. Primero libro de Reyes, capítulo 11. Aquí lo tenemos. Y vamos a dejar que la palabra de Dios sea la que nos hable claramente. Y vea que allí está el título, como les decía, apostasía, dice apostasía. ¿Cuántos saben que apostasía y que apostatar es, cuando alguien apostata, es porque se apartó, ¿cierto? El calificativo de apostatar, o cuando alguien entra en apostasía, es porque esta persona se apartó definitivamente. Eso quiere decir apostatar, apartarse. Pero alguien apostata cuando tiene un conocimiento, o cuando tiene el conocimiento y no, ya, se va por otro camino, pero tiene el conocimiento. Apostatar. Bueno, les voy a leer
bueno, le decía que ese va a ser el texto base Primera de Reyes. Hay unas normas establecidas en la palabra de Dios para todo aquel que iba a ser rey, de Israel. Estas normas, estos tenían unos estatutos para el que iba a ser rey en Israel. Le voy a leer las normas, los estatutos, los decretos que el Señor estableció para todo aquel que iba a ser rey en Israel. Entonces, vamos a saltar un poquito allí de Primera de Reyes, que les decía que va a ser nuestro texto base para hablar sobre la apostasía de Salomón. Y vamos a irnos un momento a el libro de Deuteronomio en el capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17. Vamos a ir al versículo 14. Deuteronomio capítulo 17, vamos a ir al versículo 14. Y vamos a ver que ya el Señor había establecido unas instrucciones para todo aquel que iba a ser rey en Israel. ¿Lo tenemos? Deuteronomio capítulo 17, versículo 14. Dice así. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Versículo 16. Pero él, bueno, esta parte es, vamos a empezar a ver todo lo que hizo Salomón, que transgredió la ley, transgredió la promesa que el Señor le había hecho, él mismo la transgredió. Acuérdese que todas las promesas son condicionadas. Esas promesas que el Señor le hizo a Salomón fueron promesas condicionadas. Dice, yo te doy esto si tú andas perfecto y tu corazón es recto delante de mí. Y entonces, y si no, algo pasó ahí. Y si no, bueno. Dice, pero él no aumentará para sí caballos. Esto lo podemos leer de pronto más adelantito en el capítulo 10 de la primera carta de Reyes también, para que miremos todo lo que hizo Salomón, cómo aumentó todas sus posesiones y todas estas cosas. Dice, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto. A ver, no va a hacer volver al pueblo a Egipto. ¿Cuántos saben que el Señor se casó con la hija del faraón? ¿Sí sabían que que Salomón se casó con la hija del faraón? Vea. Vamos a tener los dos pasajes así de la mano un momentito. Vamos un momentito. El faraón de Egipto. Y aquí el pasaje, la ley, el decreto para los que iban a ser rey de Israel era clara. Dice, ni hará volver al pueblo a Egipto. Vamos a mirar aquí un momentito en el primer libro de Reyes, capítulo 11, dice, pero el rey Salomón amó, y empieza por allí, ¿no? ¿Por dónde empieza? Dice, amó además de la hija de Faraón
A ver, ¿quién era la hija de Faraón? ¿Quién era la hija de Faraón? Era nada más y nada menos que la hija del emperador egipcio. ¿Cierto? O sea, ya por ahí estaba totalmente... ¿Qué pasó con Salomón, con toda su sabiduría? ¿Qué nos está queriendo mostrar el Señor? A mí me gusta, algo que me ha inquietado y siempre yo creo que a cada uno de nosotros que hemos estado inquietos con este tema, una parte que nos ha inquietado, para la redundancia, es el ver en la palabra de Dios a un personaje que tenía esta lujuria, porque pues es un personaje que definitivamente fue un personaje lujurioso. A ver, ¿cómo calificaríamos hoy en día a una persona que se ha casado muchas veces? Estamos hablando de, a ver, digamos que una persona que se casa 10 veces, para poner un número. A ver. Porque es que aquí es donde ahí empieza el cuestionamiento, el dilema, el entender cómo hago para explicar esto, cómo le explico a los otros. Siempre estuvo el conflicto de cómo le explico a alguien que este personaje que era pervertido, porque era pervertido. ¿Cómo hago para explicarle a alguien que un personaje que, como dijo mi hermana, que es que no me quiero adelantar un poquito también al pasaje, y que es que esta perversión vino cuando ya era un señor anciano? No estamos hablando, o sea, estamos hablando, ¿cómo le dicen a esos señores en nuestros días que son ancianitos y que eso son bien tremendos? Bueno, por ahí más o menos va la cosa. Otro dirán promiscuo, otro dirán un perverso, pervertido. ¿Un qué? Polígamo. Entonces, ¿cómo hago yo para equilibrar esto? Pero ¿cómo hago yo para decirle a alguien, no, él estaba, hay que perdonarle, era Salomón. Entonces, pues Salomón podía ser un pervertido. En otras palabras, yo tengo que tratar de decirle a la gente que está bien que Salomón haya sido un pervertido. Y no solamente un pervertido, y me adelanto un poquito. Y sí, él era satánico también, practicaba satanismo porque él andaba por ahí con unos demonios, y no estoy hablando de cuando era joven. Y me estoy adelantando un poquito a lo que voy a hablar más adelante. Era pervertido. No, pero era Salomón. ¿Pero qué podemos decir si era Salomón? Pues no, a Salomón se le perdona todo porque pues, él podía ser un pervertido, no pasa nada. No pasa nada. ¿No pasa nada? Sí, alguien está por allí haciendo un poquito de ruido. Un poquito de ruido por allí. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Listo, perfecto. Ya cerraron el cajón. Ya. Bueno. Entonces, señora. Uy, mi hermana, qué interesante eso que usted dice. Claro. Sí, señora.
Sí, señora. Sí, señora. Es que hay que empezar a concluir lo lógico, o sea, pero es absurdo pretender que una persona puede ser un pervertido sexual, discúlpeme si hay niños por allí, y no pasa nada. Es absurdo entender que una persona puede adorar demonios y no pasa nada. Y hay una parte clave en todo esto, hay una parte clave, una parte muy clave en este pasaje que está en el 1 de Reyes capítulo 11, y es que el Señor lo dejó claro, mi hermano y mi hermana, lo dejó claro y explícito, claro y explícito. A ver si lo encuentro acá, espera un momentito acá, dice, espera un momentito, lo estoy leyendo acá. En el versículo 4. En el versículo 4. Aquí me adelanto un poquito, pero después vamos a retomar otra vez nuevamente esto y vamos a explicar otras cositas. Pero dice así en el versículo 4, y lo dejó claro, así como ahorita lo decía mi hermana Victoria, claro, está claro ahí. Versículo 4 dice, cuando Salomón, y esto lo dejó el Señor evidente, allí está evidente, claro, para que lo miremos y lo entendamos, y porque es que el argumento que había acerca de que el Señor se arrepintió en su vejez, acerca de que Salomón se arrepintió en su vejez, pues no era un argumento válido por varias razones. Primera, porque el Señor dice textualmente de él y habla de él en su vejez como un pervertido. No habla de él, y eso me tiene que ser a mí un argumento sólido. ¿Cuál es el argumento sólido? La palabra de Dios. El argumento que el Señor me está dando, eso me tiene que a mí hacer entender. Y yo tengo que mirarlo y decir, ¿de qué me está hablando el Señor? ¿De qué fecha, en qué época me está hablando el Señor acerca de Salomón? Y él dice, cuando Salomón era ya viejo. Era ya viejo. No está hablando de cuando Salomón tenía adulto, ahí medio adulto, y de pronto Salomón, porque todo lo demás nosotros como que nos lo empezamos a por ahí inventar. No, sí, pero él de pronto, y entonces se fue, y él ya viejito, entonces, o sea, aquí dice viejo, era viejo. Pero entonces de pronto está la tendencia a pensar de que, bueno, bien viejito, él como que sí se arrepintió. Aquí era muy viejo, pero no, bien viejito, él se arrepintió. No, la palabra de Dios es clara y dice, y habla de él cuando estaba viejo. No habla de él cuando estaba joven. No habla de cómo empezó. Ojo a esto. No habla de cómo empezó. Habla de cómo terminó. ¿Cierto? Bueno, yo creo que vamos a dejar por hoy hasta ahí. Vamos a dejar por hoy hasta ahí. Hay más cosas para hablar acerca de esto. Pues les digo, tenemos el texto base que vamos a trabajar. La primera carta, primer libro de Reyes en el capítulo 11. Vamos a estudiarlo bien. Vamos a mirar lo que está escrito allí, lo que el Señor dejó escrito allí, por qué el Señor lo dejó escrito allí, cuál fue el testimonio que el Señor quería dar con esto que estaba escrito allí. Vamos a mirarlo con lo que el Señor escribió, ¿vale? Pastor, podemos ahí en Deuteronomio 17, que son las instrucciones que se le da a un rey, leerlo hasta el 17, que es como para dejar como más concluido precisamente lo que Salomón no hizo. Amén. O sea, vamos a leerlo. hizo lo contrario a lo que el Señor le mandó. ¿Sí? Amén. Lo que pasa, pastor, es que este pasaje hace parte de la explicación del libro de Reyes en el capítulo 11. Entonces, lo quería llevar también más despacio
lo desmenucemos también un poquito. Pero vamos a leerlo. ¿Hasta dónde cree que lo leamos? Bueno. ¿Hasta el 17? De 14 al 17, sí. Listo, vamos a leerlo hasta el 17 entonces. Dice: Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, y esto quiero que lean el capítulo 10 de Reyes, para que entendamos un poquito eso, ni hará volver al pueblo a Egipto, que es donde ya estábamos hablando ahora y tocando la primera partecita de capítulo 11 de Reyes. Ni, ¿dónde voy? ¿A fin de qué? ¿Dónde voy? De gallos. Porque el Señor os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ojo a esto. ¿Qué le había dicho el Señor a Salomón? No volváis nunca. ¿Y por qué le digo que se lo había dicho? Porque se lo había dicho y después les muestro que sí, el Señor, bueno, ahí mismo lo va a decir. Porque no tienes que volver nunca por este camino. Eso se lo mandó a los reyes de Israel. Y ya aquí estaba Salomón transgrediendo todo lo que el Señor le había dicho que no hiciera. Ahora, la cuestión es que como no está en el capítulo 11, esta parte asumimos de que como que esto no estaba aludiendo a Salomón, y resulta que todo esto el Señor lo está tomando en cuenta. Todo esto, la ley, el Señor la toma en cuenta. No podemos solamente tomar una parte y pretender que el Señor no toma en cuenta todo lo que está atrás. Dice, ni tomarás para sí, y aquí ya la semana entrante hablaremos un poquito más sobre eso, ni tomarás para sí muchas mujeres para que su corazón, ojo a esto, eso ya estaba escrito, estaba establecido para los reyes. ¿Qué iba a pasar si los reyes tomaban muchas mujeres? Dice, su corazón se iba a desviar, y lo que el Señor no quería era que se desviara. Ahora, desviarse es juicio. Desviarse no es una falta menor, como algunos lo han visto. No, desviarse es ya usted no va por el mismo camino. Cuando usted toma un desvío, usted va por este camino. Usted ya no va por el camino de la verdad, sino que se fue por el camino de la mentira. Se desvió. Y cuando usted no va por el camino de la verdad, sino que va por el otro camino, usted ya se perdió. Eso es lo que necesitamos entender. Estos términos son importantes de entender. Ok, dice, para que no se desvíe su corazón, no se desvíe, ni plata ni oro amontonarás para sí en abundancia, y eso también está en el capítulo 10. Entonces, la semana entrante, la voluntad del Señor, ampliaremos un poquito más sobre esto. Bueno, el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga.